El día del bodorrio de mi hija, después de soltar 25,000 pavos para que tuviera su fiestón perfecto, va y agarra el micro delante de 150 invitados, y me llama basura humana. Menuda papeleta. Lo que ella no sabía es que yo tenía las pruebas bien guardadas de que le había puesto los cuernos a su futuro marido con su entrenador personal, una semana antes de dar el sí quiero. Pero antes de que te cuente todo el rollo, dale al me gusta y déjame un comentario diciéndome qué hora es por tu barrio. Me llamo Rubén Rocha Nájera. Tengo 68 tacos. Y durante años pensé que ser un buen padre era aguantar carros y carretas por mis hijos. ¡Qué iluso de mí! Todo este lío empezó hace un montón de años, cuando mi matrimonio con Mónica Vega Padilla se convirtió en la guerra de los silencios. Desde que Priscila era chica, una cría de 8 años correteando por la casa de Sevilla, Mónica empezó a meterle cositas en la cabeza. Comentarios con mala leche, susurrándole al oído cuando yo no estaba. Tu padre no tiene tiempo para ti, siempre currando. Le decía Mónica mientras la peinaba cada mañana antes del cole. Si de verdad te quisiera, estaría más en casa. Yo llegaba del curro a las 7 de la tarde, reventado, pero siempre con ganas de jugar con Priscila, de echarle una mano con los deberes, de ser el padre que el mío nunca fue. Pero ella me miraba con esos ojos azules, como si me estuviera echando la bronca por algo que no entendía. Los fines de semana, cuando proponía ir al parque o al zoo, Mónica siempre tenía una excusa. Priscila ya ha quedado con las amigas, o está muy cansada del cole. Años después, caí en la cuenta de que eran trolas para que mi hija y yo nos distanciáramos. La cosa se puso peor cuando Mónica y yo nos divorciamos en 2015. Priscila tenía 20 años, ya era una mujer hecha y derecha, pero el veneno de su madre había calado hondo durante más de 10 años. En el juicio de divorcio, Mónica convenció a Priscila de que yo era el culpable de todo, que había dejado a la familia por otra. Venga ya, la verdad era otra. Fue Mónica quien me pidió el divorcio después de años de movidas y manipulaciones. Pero yo seguí intentándolo. Seguí pagando todo lo que Priscila necesitara, incluso después de la separación, su piso en el centro de Sevilla, 800 euros al mes de alquiler, su seguro médico privado, 150 euros cada mes. Una paga de 1,000 euros para que estudiara marketing sin tener que currar. Su coche. Un Seat Visa blanco que le regalé por su 21 cumpleaños. Y los gastos de la uni privada, casi 8,000 euros al año durante 4 años. A pesar de todo, cada vez que intentaba acercarme a ella, Priscila me trataba con frialdad. Sus visitas eran como un trámite. Venía a casa los domingos, se sentaba en el sofá del salón durante 1 hora, respondía a mis preguntas con monosílabos y se iba con la excusa de que tenía cosas que hacer. Nunca me contaba nada de su vida, de sus sueños, de sus movidas. Era como si hubiera un muro entre nosotros, construido poco a poco con las mentiras de su madre. En 2017, cuando Priscila tenía 22 años, conoció a Víctor Vázquez Flores en un congreso de jóvenes empresarios en Málaga. Él tenía 29 años y acababa de heredar el negocio de gasolineras de su padre. 3 gasolineras en Andalucía y contratos con empresas de transporte. Un negocio que daba pasta, más de 2 millones de euros al año. Me acuerdo la primera vez que Priscila me habló de él. Era un domingo de marzo, uno de esos días de primavera sevillana, que hace sol, pero corre el fresco. Estábamos en la terraza tomando café después de una comida tensa. Como siempre, papá, he conocido a un chico. Me soltó de repente y, por primera vez en años, vi que le brillaban los ojos de verdad. Ah, ¿sí? Cuéntame. Le dije intentando disimular que me alegraba que, por fin, me contara algo personal. Se llama Víctor. Tiene una empresa de gasolineras. Es muy trabajador y ambicioso, dijo. Y algo en la forma en que nombró la empresa, antes que cualquier otra cosa, me dio mala espina. Pero quise pensar que mi hija había encontrado el amor. Quería creer que, a través de esta relación, podríamos volver a conectar. Cuando Víctor vino a cenar a casa por primera vez, 2 meses después, me cayó bien. Era educado, respetuoso, inteligente. Hablaba de sus planes para hacer crecer el negocio familiar con ilusión. Trataba a Priscila con cariño, al menos en apariencia. Durante los 6 años siguientes, yo fui el pagafantas oficial de la relación. Los años pasaron y mi relación con Priscila seguía igual de fría, por culpa de Mónica. Pero en 2022 algo empezó a cambiar en el comportamiento de mi hija. Al principio, cambios pequeños.
pero cada vez más evidentes para un padre que la había visto crecer durante casi 30 años. Fue durante una de nuestras cenas mensuales en casa, un martes de febrero de 2022, cuando me di cuenta de algo raro. Priscila apareció con un bolso Prada nuevo, negro con detalles dorados, que debía costar 1.000 euros, por lo menos. Cuando le pregunté por el bolso, me dijo que había sido un capricho para sentirse bien. ¿Un capricho?, le pregunté mientras servía la paella que había preparado para ella. Hija, un bolso no es una inversión. Papá, tú no entiendes de estas cosas. Es importante dar buena imagen. Ahora que Víctor está expandiendo la empresa, me contestó con un tono que me sonó raro, como si estuviera repitiendo algo que se había aprendido. Esa frase me quedó grabada. Ahora que Víctor está expandiendo la empresa. No había dicho nada del amor, de lo feliz que era con él, nada personal. Todo giraba alrededor del negocio. En las semanas siguientes, empecé a fijarme más. Durante nuestras conversaciones por teléfono, Priscila siempre sacaba a relucir los éxitos de Víctor en los negocios. Ha firmado un contrato con una empresa de transportes de Madrid. Está pensando en abrir otra gasolinera en Córdoba. El negocio está creciendo un 20% este año. En abril de 2022, durante una barbacoa en casa de mi hermana Agustina, escuché una conversación que me dejó helado. Priscila estaba hablando con su prima Leal en el jardín, pensando que nadie las oía. Yo había salido a fumar un puro cuando escuché sus voces al otro lado del seto. ¿Pero de verdad lo quieres?, le preguntaba Leal, que siempre ha ido al grano. Leal, el amor es un rollo muy romántico, le contestó Priscila con una risa que me sonó falsa. Víctor me ofrece estabilidad, seguridad económica. ¿No es eso lo que busca toda mujer? Además, cuando nos casemos, yo seré parte de todo esto. La empresa está a nombre de los dos desde el año pasado. Me tembló la mano y se me cayó el puro. La empresa a nombre de los dos. Víctor había puesto a Priscila como dueña de un negocio millonario antes de casarse. Eso no era amor, era manipulación. Pero lo que más me impactó fue el tono frío, calculador, con el que mi hija hablaba del que iba a ser su marido. No había cariño. No había emoción de verdad. Hablaba de él como si fuera una oportunidad de negocio. Esa noche no pegué ojo. Me quedé despierto en la cama, mirando al techo, recordando cosas que había pasado por alto. Los caprichos de Priscila habían aumentado mucho en los últimos años. Ropa de marca, tratamientos de belleza caros, vacaciones que, supuestamente, pagaba Víctor, pero que yo sospechaba que salían del negocio que ahora compartían. También recordé otra cosa que me preocupó. En diciembre de 2021, Priscila había empezado a hablar de dinero de forma obsesiva. Papá, es importante tener ahorros, me decía. Nunca se sabe lo que puede pasar. En ese momento pensé que había madurado, que se había vuelto responsable con el dinero. Ahora me daba cuenta de que estaba preparando su futuro a costa de Víctor, pero lo que realmente me hizo sospechar fueron sus nuevas costumbres. En mayo de 2022, Priscila empezó a decir que tenía mucho trabajo en la agencia de marketing donde trabajaba. Papá, últimamente llego muy tarde a casa, pero es que tenemos muchos proyectos. Al principio me sentí orgulloso de lo trabajadora que era, pero algo no me cuadraba. Una tarde de junio, decidí pasar por su oficina para invitarla a cenar. Era jueves, las 7:30 de la tarde, una hora en la que supuestamente estaba currando. La recepcionista me dijo que Priscila se había ido a las 5, como siempre. Esa mentira me dolió como una puñalada. Si no estaba currando hasta tarde, ¿dónde se metía? ¿Con quién pasaba ese tiempo que le robaba a Víctor? Fue entonces, en julio de 2022, cuando decidí hacer algo que cambiaría todo. Necesitaba saber la verdad. Tenía que proteger a ese chaval que, a pesar de todo, me había tratado con respeto durante años. Víctor no se merecía que lo engañaran, y, si mi propia hija estaba tramando algo, yo tenía que averiguarlo. Contacté con Ariel Madrid Trujillo, un detective privado que me había recomendado mi abogado durante el divorcio. Ariel tenía 45 años. Era discreto, serio, y había trabajado en casos de cuernos y movidas empresariales durante más de 20 años. Rubén, entiendo tu preocupación, me dijo en su oficina del centro de Sevilla. Como padre, necesitas saber si tu hija está siendo sincera, tanto con su novio como contigo, que la estás manteniendo. Le conté mis sospechas, las horas extra que no existían, los caprichos caros, el interés por el negocio de Víctor, la conversación que había escuchado. Ariel asintió con cara de pocos amigos. Voy a investigar sus movimientos durante las próximas semanas.
Si hay algo que descubrir, lo encontraré, me aseguró. Me cobraba 60 euros al día más gastos, pero yo estaba dispuesto a pagar lo que fuera por saber la verdad. Si me equivocaba, me alegraría mucho. Si tenía razón, al menos sabría qué hacer. Lo que Ariel descubrió en las semanas siguientes destrozaría la imagen que tenía de mi hija y me prepararía para la mayor humillación de mi vida. Las primeras semanas de agosto de 2022 fueron una locura. Cada día esperaba la llamada de Ariel con nuevas noticias. Mientras intentaba seguir con mi vida y seguir pagando los gastos de Priscila, aunque cada euro me pesaba como una losa. El primer chivatazo llegó un viernes por la mañana. Ariel había estado siguiendo a Priscila durante 10 días, apuntando cada cosa que hacía. Y la cosa pintaba muy fea. Rubén, siéntate antes de que te diga nada, me dijo por teléfono desde su oficina. Tu hija no está currando horas extras. Los martes y jueves, cuando dice que sale a las 9 de la noche del trabajo, se pira a las 5 y va directa al residencial Las Palmeras, bloque C, cuarto piso. Se me paró el corazón. Conocía ese sitio, era donde vivía Rafael Pardo Benítez, el entrenador personal que Priscila había contratado para ponerse en forma para la boda. Un tío de 30 años, morenazo, masado, con una sonrisa que derretía a las mujeres. ¿Cuánto tiempo se queda allí?, pregunté. Aunque ya me imaginaba la respuesta, entre 2 y 3 horas cada vez. Sale siempre después de las 8, despeinada, con la ropa arrugada. Rubén, lo siento, pero está claro lo que pasa ahí dentro. Colgué el teléfono y me quedé en la cocina una hora, sin moverme, asimilando la traición. No solo me estaba mintiendo a mí, sino que estaba engañando a Víctor de la peor manera. Un hombre que la quería, que había puesto su empresa a su nombre, que quería pasar la vida con ella. Pero Ariel no había terminado. En las semanas siguientes, lo que descubrió fue aún más gordo. Había pillado conversaciones entre Priscila y Mónica, donde hablaban de lo que iban a hacer. En una grabación del 15 de agosto de 2022, escuché a mi exmujer aconsejando a mi hija: tienes que atar bien todo antes de la boda, Priscila. Asegúrate de que tu nombre esté en todo: la casa, las cuentas, los negocios. Los hombres cambian mucho después de la boda. Y la respuesta de Priscila me dejó de piedra. Tranquila, mamá, ya tengo el 50% de la empresa. Después de la boda le voy a camelar para que me ponga la casa también a mi nombre. Víctor es tan tonto que haría lo que le pidiera. ¿Y qué pasa con el entrenador?, le preguntaba Mónica con un tono que me revolvió el estómago. Rafael es solo para pasar el rato, mamá, para desestresarme. Víctor es muy soso, muy serio. Un hombre tiene que saber que su mujer tiene experiencia, respondió Priscila riéndose. Esa risa mala, calculadora, que no reconocía como la de mi hija, ¿en qué se había convertido? Ariel siguió pillando pruebas en septiembre y octubre. Fotos de Priscila entrando y saliendo del piso de Rafael, grabaciones de conversaciones donde quedaban para verse, facturas donde usaba dinero de la empresa de Víctor para comprarle regalos caros a su amante. Un reloj Casio de 300 euros, cenas en restaurantes caros, hasta un fin de semana en un hotel de lujo en Granada, diciendo que era un viaje de trabajo. Lo más fuerte de todo es que yo seguía pagando esa doble vida. Los 1.200 euros que le daba cada mes para el piso, el seguro, todo servía para que pudiera engañar a Víctor a gusto. En noviembre de 2022, Priscila anunció que se casaba. Víctor le había preparado una cena romántica en el restaurante más caro de Sevilla, y le había pedido matrimonio con un anillo que debía valer 10.000 euros, un diamante que brillaba en su dedo como una burla. Papá, estoy muy feliz, me dijo por teléfono esa noche, pero yo sabía que era mentira. Víctor es el hombre perfecto para mí. Nos casamos en septiembre del año que viene. ¿Te parece bien? Claro, cariño, respondí tragándome el veneno. ¿Habéis pensado en el dinero para la boda? Bueno, Víctor dice que podemos gastar 30.000 euros, pero yo pensaba: papá, tú siempre has sido tan bueno conmigo. ¿Podrías ayudarnos con algunos gastos? Me haría mucha ilusión tener la boda perfecta. Claro que me pedía pasta. No solo me estaba engañando, no solo estaba engañando al que la quería, sino que quería que yo pagara la farsa. ¿Cuánto necesitáis?, pregunté, ya sabiendo que diría que sí, porque seguía siendo mi hija y quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Bueno, con la iglesia, el banquete, las flores, la música, el viaje de novios,
Pensábamos en unos 15.000 euros más. Ya sé que es mucho, pero no te preocupes, Priscila. Papá lo paga, le dije, y escuché cómo suspiraba al otro lado del teléfono. Esa noche, después de colgar, me puse un whisky doble y llamé a Ariel. Quiero que la vigiles más de cerca, le dije. Necesito pruebas de todo lo que hace, fotos, grabaciones, fechas, horas, todo lo que puedas conseguir legalmente. ¿Para qué quieres tantas pruebas?, me preguntó. Porque voy a pagar esta boda, Ariel. Voy a pagar cada euro que me pida. Y, cuando llegue el momento, cuando esté todo listo para que no pueda echarse atrás, le voy a enseñar a todo el mundo quién es Priscila Rocha Vega. En los meses siguientes, desde diciembre de 2022 hasta agosto de 2023, seguí haciendo el papel de padre bueno y orgulloso. Pagué la iglesia San Salvador, el banquete en el Hotel Alfonso XI, el fotógrafo más caro de Andalucía, las flores de fuera, la orquesta, hasta el viaje de novios a las Maldivas, que costaba 8.000 euros. Mientras tanto, Ariel grababa cada encuentro con Rafael. La última vez fue una semana antes de la boda, el 2 de septiembre de 2023, 3 horas en el piso del entrenador, saliendo despeinada y con la ropa arrugada como siempre. Esa noche, una semana antes de la boda, mi hija había engañado por última vez al que iba a ser su marido, y yo tenía las pruebas. Por fin llegó el día, 9 de septiembre de 2023, un sábado de sol, perfecto para una boda, perfecto para una farsa, perfecto para vengarme. El 9 de septiembre de 2023 amaneció con un cielo azul, como solo pasa en Sevilla en otoño. Mientras me vestía con mi traje gris, el que me había comprado para la ocasión, no podía parar de sonreír. Me había gastado más de 25.000 euros en esa mentira, y cada céntimo valdría la pena cuando saliera todo a la luz. La ceremonia era en la iglesia San Salvador a las 5 de la tarde. Llegué una hora antes para ver que todo estuviera perfecto para el numerito. Las flores blancas que habían traído de Holanda adornaban cada banco. El fotógrafo Alejandro Padilla estaba colocando sus cámaras, y los 150 invitados empezaban a llegar con sus mejores galas. Priscila llegó en una limusina blanca que había alquilado por 500 euros. Estaba guapísima con su vestido de novia de seda italiana, que costó 4.000 euros, y un velo que había sido de mi abuela. Al verla tan guapa me dio pena de verdad. Por un momento, me olvidé de todo lo que sabía, y solo vi a mi niña convertida en una mujer preciosa. Papá, gracias por hacer esto posible, me dijo mientras caminábamos hacia el altar, cogidos del brazo. No sabes lo que significa para mí que estés aquí conmigo. Parecía sincera, pero yo sabía la verdad. Cada paso que dábamos hacia Víctor, que nos esperaba en el altar con una sonrisa nerviosa, era un paso más hacia su engaño. La ceremonia fue bien. Víctor dijo sus votos con lágrimas en los ojos, prometiendo querer y proteger a Priscila para siempre. Ella respondió con palabras bonitas sobre el amor, palabras que me daban asco sabiendo lo que había hecho con Rafael una semana antes. Cuando el cura los casó, todo el mundo aplaudió. Los fotógrafos sacaron fotos del beso, y yo aplaudí como los demás, haciendo mi papel de padre orgulloso hasta el final. Pero fue de camino al Hotel Alfonso XI cuando empezó el lío. El autobús que había contratado para llevar a los invitados se retrasó media hora por una avería. Priscila, que hasta ese momento había estado tranquila, empezó a mostrar su verdadera cara. «Esto es inaceptable», le gritó al encargado del evento, un hombre que había organizado muchas bodas sin problemas. «Mi boda tiene que ser perfecta. No puede haber errores». Víctor intentó calmarla. «Cariño, son solo 30 minutos. La gente lo entenderá». «Tú no entiendes nada», le soltó ella con una voz que cortaba. «Es mi boda, la boda de mis sueños. Todo tiene que salir perfecto». Ya en el hotel, siguieron los problemas. El aire acondicionado del salón no funcionaba. Con 150 personas vestidas de fiesta en un sitio cerrado en septiembre, hacía un calor horrible. La gente empezó a abanicarse con los menús. Las mujeres se quitaron las chaquetas y el maquillaje se les corrió con el sudor. «Arreglen esto ahora mismo», le ordenó Priscila al jefe del hotel con esa voz que no reconocía. «Hemos pagado mucho dinero por este sitio». El jefe, nervioso, dijo que estaban arreglándolo, pero que tardarían una hora. Priscila se puso furiosa, pero lo peor llegó con la cena. Había pedido filetes para todos, diciendo que quería la mejor carne. Pero, por un error en la cocina, solo habían preparado 80 en lugar de 150.
¿Cómo es posible que no haya suficiente comida?, gritó Priscila cuando el cocinero le explicó el problema. Hay gente que no va a cenar en mi boda. El cocinero, un profesional, le dio soluciones: hacer pollo para los que no tenían filete o dar trozos más pequeños de carne para que llegara para todos. Pero Priscila no quería. No quiero eso, quiero lo que pedí, 150 filetes. No me importa lo que tarde. Víctor, que estaba más cortado que un filete de ternera por el numerito de su mujer, intentó poner paz. Cariño, igual podemos aceptar lo del pollo. La gente lo entenderá, y seguimos la fiesta. Priscila lo miró con una mala leche que me dio escalofríos. En ese momento vi la verdadera cara que escondía detrás de la novia perfecta. Le brillaban los ojos de rabia. Se había puesto roja como un tomate, y le temblaban las manos. Tú también me estás fallando, le gritó a Víctor delante de todo el mundo. Se supone que esto tiene que ser perfecto, que tú tienes que apoyarme. El pobre Víctor se quedó callado, más humillado que una cucaracha en un gallinero. La gente se miraba con cara de pocos amigos, y algunos empezaron a cuchichear sobre el comportamiento de la novia. Yo, mientras tanto, estaba en mi mesa, bebiendo mi vino y esperando. Cada explosión de Priscila, cada momento de tensión, era música para mis oídos. Estaba enseñando su verdadera cara, preparando el terreno para lo que iba a pasar. Al final, a las 11 de la noche, después de que arreglaran lo de la comida, poniendo carne y pollo, y después de que medio arreglaran el aire acondicionado, empezó el baile. La orquesta que había contratado empezó a tocar, y las luces crearon un ambiente más tranquilo. La gente, contenta de poder disfrutar de la fiesta después de tanto lío, fue a la pista de baile. Priscila y Víctor abrieron el baile con un vals que habían ensayado durante meses, y por un rato pareció que todo volvía a la normalidad. Pero yo sabía que lo peor estaba por llegar. Lo veía en los ojos de Priscila, en cómo me miraba de vez en cuando con esa mezcla de rabia y desprecio que había estado cultivando durante años. Todo el lío del día había sido solo el principio de lo que iba a pasar. Cuando el DJ cogió el micro y dijo que la novia quería decir unas palabras, me dio un vuelco el corazón. Era el momento que había estado esperando durante meses. Priscila subió al escenario con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cogió el micro con las manos temblorosas y miró hacia donde estaba yo. Había llegado la hora de la verdad. Priscila subió al escenario, con el vestido de novia moviéndose como las velas de un barco en la tormenta. El micro captó su respiración agitada mientras se ponía delante de los 150 invitados, que habían dejado de bailar para escucharla. Buenas noches a todos, empezó a decir con una voz que intentaba ser dulce, pero que estaba llena de tensión. Quiero daros las gracias por estar aquí en este día tan especial para Víctor y para mí. La gente aplaudió. Víctor, al lado del escenario, la miraba con cariño, sin saber lo que iba a pasar. Mi hermana Agustina, sentada en la mesa familiar, sonreía orgullosa de su sobrina. Los amigos de Priscila levantaron sus copas. Ha sido un día maravilloso, aunque con algunos problemas, siguió Priscila, y su voz se puso más dura. Pero así es la vida, ¿verdad? Siempre hay gente que te falla cuando más lo necesitas. La gente empezó a murmurar. No eran las palabras que esperaban escuchar en una boda. Priscila hizo una pausa, mirando a todos hasta que me vio a mí. En ese momento vi algo que me heló la sangre. Una sonrisa mala, fría, que cambió su cara en algo que no reconocía. Hay gente que crees que siempre va a estar ahí, que te quiere de verdad, siguió diciendo sin quitarme la mirada de encima. Pero luego descubres que todo es mentira, para esconder lo malos que son. El silencio era total. Los camareros dejaron de servir. Los músicos se miraron nerviosos. Víctor frunció el ceño, sin entender nada. Papá, dijo Priscila de repente, señalándome con el dedo. Quiero que todos sepan quién eres de verdad. Me latió el corazón a 1000, pero me quedé tranquilo, con la cara seria y las manos en la mesa. Había estado esperando este momento durante meses. Todos piensan que eres un padre bueno, un hombre respetable, siguió diciendo con la voz más alta. Pero yo sé la verdad. Nos dejaste cuando tenía 8 años. Nos dejaste sin dinero, sin nada. La gente empezó a hablar. Algunos me miraron con sorpresa y enfado. Mi hermana Agustina se levantó para defenderme, pero le hice señas para que se callara. Mi madre y yo tuvimos que salir adelante solas mientras tú te divertías con otras mujeres, gritó Priscila, con la voz rota por la emoción, que yo sabía que era puro teatro. Años esperando que volvieras.
Que fueras el padre que prometiste ser. Víctor subió al escenario y trató de quitarle el micro. Cariño, creo que es mejor que... No me toques, le gritó Priscila, apartándose de él. Tengo que decir esto, lo llevo guardando mucho tiempo. Volvió a mirarme, con los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de verdad o no. Y ahora vienes aquí, a mi boda, haciendo como si fueras el padre perfecto, pagando para limpiarte la conciencia. Pero el dinero no borra lo que nos hiciste. La gente estaba en shock. Algunos se habían levantado, incómodos con la situación. Las amigas de Priscila la miraban con miedo. Los compañeros de Víctor no sabían dónde meterse. Eres basura humana, dijo Priscila, pronunciando cada palabra con una maldad que me dolió como un golpe. Basura humana, eso es lo que eres. Un hombre que deja a su familia y luego quiere comprar su perdón con dinero. El silencio que vino después fue terrible. 150 personas esperaban mi reacción. Víctor se había puesto blanco, mirando a su mujer y a mí, sin creer lo que estaba pasando. Pero yo no dije nada. Me quedé sentado en mi silla con las manos en la mesa y sonreí. Una sonrisa pequeña, que escondía años de conocer la verdadera cara de mi hija. Me levanté despacio. La silla se movió con un ruido suave. Todos me miraban, esperando que gritara, que me defendiera, que montara un numerito como el de Priscila. Pero en vez de eso, fui hacia mi hermana Agustina. Le di un beso en la mejilla y le dije al oído: «Cuídate. Esto acaba de empezar». Luego caminé hacia las puertas de atrás del salón, por donde habían entrado los camareros. Sonreía más con cada paso. Sentía las miradas en mi espalda, escuchaba los murmullos, pero no me di la vuelta. Cuando llegué a las puertas, me paré y giré un poco la cabeza. Vi a Priscila en el escenario, todavía con el micro en la mano, con cara de victoria. Víctor había bajado del escenario y hablaba con algunos amigos, avergonzado por lo que había hecho su mujer. «Perfecto», murmuré, y salí del salón. Mientras caminaba por el hotel hacia la salida, saqué el móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de Ariel y varios mensajes. «¿Qué tal ha ido? ¿Está todo listo?», decía el último mensaje. Le respondí con una palabra: «Empezamos». Esa noche, cuando llegué a mi piso, me puse un whisky que tenía guardado para una ocasión especial. Me senté en la terraza, mirando las luces de Sevilla, y brindé en silencio. Por la justicia, dije, levantando la copa hacia las estrellas, y por las consecuencias de nuestros actos. Al día siguiente empezaría la segunda parte de mi plan. Priscila había pasado la raya, y ahora tenía que pagar por sus mentiras, su manipulación y su maldad. Había pensado que podía humillarme sin que pasara nada, pero, como iba a ver muy pronto, Rubén Rocha Nájera no era un hombre que se dejaba pisar sin responder, y la respuesta que había estado preparando sería terrible. Esa noche dormí mejor que en años, sabiendo que había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. El lunes 12 de septiembre de 2023, 3 días después de la humillación en la boda, me desperté a las 6 de la mañana con una claridad que no había tenido en años. No sentía dolor ni tristeza, solo una determinación que me llenaba de energía. Mientras desayunaba, repasé el plan que había estado preparando durante meses. Ariel me había dado un dossier con todas las pruebas, fotos de Priscila en el piso de Rafael, grabaciones de conversaciones con Mónica, facturas que demostraban que había usado el dinero de Víctor para sus líos. Lo primero que hice fue llamar al banco BBA, donde pagaba el alquiler del piso de Priscila. Hablé con mi gestora, Guzmán Fonseca, que me conocía de toda la vida. «Buenos días, Guzmán. Necesito anular el pago del alquiler del piso de la calle Regina, número 47. El número de cuenta es 76018256788906, le dije con voz tranquila pero seria. «Por supuesto, señor Rocha. ¿Pasa algo con el piso?», me preguntó Guzmán. «Digamos que las cosas han cambiado en la familia. Quiero que anules el pago ya mismo», le respondí. «También quiero que canceles el seguro médico de Sanitas y la transferencia de 1,000 euros que le hago a mi hija». Guzmán se quedó callada un rato, pensando en lo que le estaba pidiendo. «Señor Rocha, entiendo que es un tema delicado. ¿Está seguro de que quiere hacer todo esto?». «Completamente seguro, Guzmán, y quiero que esté hecho antes de que termine el día». «De acuerdo, señor. Le enviaré los papeles por correo antes de las 6 de la tarde». La segunda llamada fue a la agencia de viajes, donde había pagado el viaje de novios de Priscila y Víctor a las Maldivas.
El viaje empezaba el jueves, solo 2 días después. Buenos días. Soy Rubén Rocha Nájera, y necesito cancelar el viaje con número ML7849-2023 para 2 personas al Hotel Conrad Maldives Rangali Island. Le expliqué a la chica. Déjeme mirar su reserva, señor Rocha. Veo que el viaje empieza pasado mañana. Si lo cancela con menos de 70 y 2 horas de antelación, le cobraremos el 80% del dinero. No me importa lo que me cobren, le respondí. Quiero que lo cancelen ahora mismo y que les digan a los que iban a ir que yo he cancelado el viaje. Entendido, señor. Lo cancelaremos y les enviaremos un correo electrónico. La tercera llamada fue la que más me gustó. Llamé a Sanitas, la empresa del seguro médico, donde tenía un seguro familiar que cubría a Priscila desde hacía más de 10 años. Buenos días, soy Rubén Rocha. El número de póliza es SA567893. Necesito quitar a mi hija Priscila Rocha Vega del seguro familiar, le dije al chico. ¿Me puede decir por qué la quiere quitar, señor Rocha?, me preguntó. Ya no cumple los requisitos para estar en el seguro. Le respondí con voz fría. Quiero que la quiten ahora mismo. De acuerdo, señor. Lo haremos hoy mismo y el nuevo seguro, sin su hija, estará activo a partir de mañana. Mientras hacía estas llamadas, recibí mensajes y llamadas. Algunos eran de mi hermana Agustina, preocupada por lo que había pasado en la boda. Otros eran de amigos que habían visto el numerito y querían saber qué había pasado. Pero el mensaje que más me importaba era de Ariel. Rubén, Víctor está intentando hablar contigo. Parece que quiere hablar contigo en persona. Decidí no hacer caso a nadie por ahora. Tenía que esperar a que vieran lo que había hecho antes de hablar con nadie. A las 2 de la tarde, mientras comía en mi restaurante favorito, recibí la primera llamada de Priscila. Desesperada. «Papá, ¿qué has hecho?», me gritó por teléfono con una voz histérica que me encantó. «El banco me ha llamado y me ha dicho que has cancelado el alquiler, y la agencia de viajes dice que han cancelado nuestro viaje de novios». «Buenos días, Priscila», le respondí tranquilo mientras cortaba mi filete. «¿Qué tal tu primer día de casada?». «No te burles de mí, explícame qué pasa», siguió gritando, con la voz rota. «Verás, hija, después de tu discurso del sábado, he pensado mucho en nuestra relación», le dije despacio, disfrutando de cada palabra, y he llegado a la conclusión de que tenías razón. Soy basura humana, y la basura humana no tiene que pagar la vida de gente tan exitosa como tú. «Pero, papá, yo no quería decir», empezó a decir, cambiando su voz de la rabia a la súplica. «Sí que querías decirlo». La interrumpí. «De hecho, lo dijiste delante de 150 personas. Fue muy claro y muy público. ¿Y sabes qué, Priscila? Me has liberado. Me has liberado de tener que pagar la vida de alguien que me considera basura humana. Por favor, papá». Fue el estrés de la boda. Estaba nerviosa. No pensaba bien. Me suplicaba ahora, sin nada de su arrogancia. «El estrés es algo curioso», le dije. «Hace que la gente enseñe su verdadera cara, y tú enseñaste la tuya el sábado. Pero el viaje de novios, Víctor está fatal. Dice que sus amigos se están riendo de nosotros», gritó desesperada. «Ah, sí, Víctor», le dije como si me preocupara. «Pobre chico. Debe ser muy incómodo para él que su mujer haya hecho ese numerito en su propia boda. Debería hablar con él para pedirle perdón por haber criado a una hija tan expresiva. No te atrevas a hablar con Víctor», me gritó Priscila, y noté que tenía mucho miedo. «¿Por qué no, cariño? ¿Hay algo que no quieres que sepa?», le pregunté con inocencia. Se quedó callada unos segundos. La oía respirar agitada. Me imaginaba su cabeza pensando, intentando calcular qué sabía yo y qué no sabía. «Papá, por favor», me dijo al final con una voz suave. «¿Podemos arreglarlo? Podemos hablar como personas adultas. Yo te pido perdón por lo que dije. No tenía razón». «Oh, Priscila», suspiré. «Las disculpas son bonitas, pero las acciones tienen consecuencias. Y tú vas a aprender esa lección». «¿Qué quieres decir?», me preguntó con voz baja. «Quiero decir que se ha acabado tu vida fácil, pagada por papá. A partir de ahora, tú y tu marido tendréis que apañároslas solos. Pero, papá, no puedes hacer esto. Soy tu hija», gritó desesperada. «Sí, eres mi hija», le dije. «Pero también eres una mujer casada de 28 años que ha demostrado que no me respeta. Así que ahora tienes que demostrar que puedes valerte por ti misma». Colgué el teléfono y lo apagué. Sabía que me llamaría sin parar,
pero necesitaba que sintiera la desesperación antes de seguir con el plan. Esa tarde terminé los trámites en el banco. A las 6 de la tarde, Priscila había perdido su piso, su seguro médico, su paga y su viaje de novios. Pero esto era solo el principio, lo peor estaba por llegar, y cuando pasara, destrozaría su matrimonio y todas las mentiras que había construido. El martes 13 de septiembre amaneció gris y lluvioso, como si el tiempo quisiera acompañar a lo que iba a pasar en la vida de mi hija. Mientras desayunaba, veía cómo las gotas de lluvia caían por la ventana, llevándose un trozo de la mentira que Priscila había creado. A las 9 en punto llamé a Ariel. Me respondió rápido. «Rubén, estaba esperando tu llamada. ¿Qué hacemos ahora?», me preguntó. «Es hora de llamar a Víctor», le respondí con la misma decisión de ayer. «Pero quiero que lo hagas sin que se sepa quién eres, como habíamos dicho. Usa el teléfono que compraste el mes pasado. ¿Le envío las fotos primero o le hablo directamente?». «Primero la llamada», decidí. «Necesito que esté preparado para lo que va a ver. Si le enviamos las pruebas sin avisar, puede que haga algo que lo estropee todo». Ariel sabía cómo hacer estas cosas. Sabía cómo decir las cosas para que hicieran daño sin pasarse. Habíamos ensayado lo que tenía que decir. «¿A qué hora lo llamo?», me preguntó Ariel. «A las 11 de la mañana. Así estará en su trabajo. Pero tendrá tiempo para pensar en lo que le vas a decir», le dije. «Y acuérdate, tienes que parecer alguien que se preocupa por él, no alguien que quiere vengarse». «Claro. Le diré que tengo información sobre su mujer y que prefiero no decir quién soy para no tener problemas». Colgué y fui a mi estudio, donde tenía todas las pruebas que Ariel había recogido. Fotos de Priscila entrando y saliendo del edificio de Rafael a las horas en las que decía que estaba trabajando, llamadas de teléfono entre ella y el entrenador, facturas de restaurantes caros pagadas con la tarjeta de Víctor cuando estaba con otro. Lo peor de todo era una grabación que Ariel había conseguido en el gimnasio donde trabajaba Rafael. En esa grabación, del 5 de septiembre, 4 días antes de la boda, se oía a Priscila hablando por teléfono con una amiga. «No quiero a Víctor de esa manera», decía con una voz fría, «pero tiene dinero. Me ha puesto como dueña de la empresa. Después de la boda tendré acceso a todo. Es una inversión». Y luego decía lo que iba a destrozar a Víctor. «Rafael es diferente. Con él siento algo de verdad. Es lo que necesito para no volverme loca en un matrimonio tan aburrido». A las 11 en punto, sonó mi teléfono. Era Ariel, diciendo que había terminado de hablar con Víctor. «¿Qué ha pasado?», le pregunté. «Justo como esperábamos», respondió Ariel, contento y compadecido a la vez. Primero se quedó en shock, luego no lo creía. Después se enfadó y al final se resignó. «Me ha pedido que le envíe todas las pruebas por correo. ¿Ha dicho algo de hablar con Priscila ahora mismo?». «Le he dicho que espere a ver las pruebas. Que se asegure bien de todo antes de hacer algo de lo que se arrepienta. Ha dicho que esperará hasta mañana». «Perfecto», dije, viendo que todo salía como había planeado. «Envíale todo esta tarde, fotos, grabaciones, facturas, fechas, todo». Esa tarde, mientras Ariel preparaba las pruebas que destrozarían el matrimonio de mi hija, Priscila me llamó varias veces. Ya no estaba histérica, ahora estaba desesperada. «Papá, he estado pensando en lo que me dijiste ayer», me dijo en la cuarta llamada, intentando hablar como una persona adulta. «Tienes razón, me porté fatal en la boda. Me alegra que hayas pensado en ello», le dije sin cambiar el tono. «He hablado con mamá», siguió, y noté que estaba leyendo algo. «Me ha dicho que he estado enfadada con la persona equivocada, que tú siempre has estado ahí para mí, pagando mis estudios, mi piso, ayudándome cuando lo necesitaba». «Ah, sí. ¿Y qué dice Mónica de lo que hiciste el sábado?», le pregunté. «Mamá dice que igual me ha influenciado su rencor hacia ti», admitió con voz baja. «Dice que es hora de que piense por mí misma». Qué interesante. Mónica intentaba arreglar el lío. Seguro que tenía miedo de que contara las conversaciones que Ariel había grabado, donde le decía a Priscila cómo manipular a Víctor para sacarle dinero. «Me parece muy bien», le dije. «¿Y qué vas a hacer ahora?». «Pensaba que podíamos comer juntos mañana, tú y yo, para hablar bien y para que te pida perdón». «Mañana no puedo», le mentí. «Tengo cosas que hacer». «Por favor, papá», dijo, y se acabó la calma. «Necesito hablar contigo. Las cosas con Víctor están raras desde lo de la boda». «¿Raras cómo?», le pregunté haciéndome el preocupado. «Está actuando raro.
distante. Anoche casi no me habló, y esta mañana se ha ido a trabajar sin desayunar conmigo. Y nunca hace eso. Claro que estaba actuando raro. Acababa de ver lo que había hecho la mujer con la que se había casado. Estaría pasándolo fatal. Igual Víctor también está pensando en lo que pasó en la boda. Le dije como si me diera pena. Habrá sido incómodo para él ver lo que pasó entre nosotros. Eso es, dijo Priscila agarrándose a eso. Por eso necesito arreglar las cosas contigo. Si ve que tú y yo nos llevamos bien, igual todo vuelve a ser como antes. Entiendo, le dije despacio. Pero, Priscila, hay cosas que no se pueden borrar. Las acciones tienen consecuencias. Pero papá, soy tu hija, gritó. Tienes que perdonarme. La familia es lo primero. Sí, dije con voz suave, al contrario que ella. La familia es lo primero, y las familias se ayudan, se respetan, se quieren. ¿No te parece? Sí, eso es lo que te quiero decir. Entonces, explícame algo, Priscila, seguí con el mismo tono. Si la familia es lo primero, si el respeto es importante, ¿por qué me humillaste en público en vez de hablar conmigo en privado? Se quedó callada unos segundos. La oía respirar. Yo no sé qué me pasó, murmuró al final. Fue como si todo lo que había guardado durante años explotara de repente. ¿Guardado durante años? Le pregunté. ¿Te refieres a la presión de aceptar mi dinero mientras me odiabas? No, no es eso, me dijo, pero no sonaba sincera. Entonces, cuéntamelo tú, Priscila. Explícame cómo alguien que me quiere puede guardarme tanto rencor y luego explotar de esa manera en el momento más público. Se quedó callada otra vez. Esta vez, cuando habló, su voz era suave y triste. No sé cómo explicarlo, papá. Me equivoqué y haría lo que fuera por arreglarlo. Lo sé, cariño, le dije con cariño, que hasta yo me sorprendí. Pero hay cosas que no se pueden arreglar. Solo puedes hacerte cargo de lo que has hecho y aprender. ¿Qué significa eso para nosotros? Me preguntó con voz casi inaudible. Significa que mañana será un día muy importante para ti y para Víctor, le respondí. Y después podremos hablar de cómo arreglar nuestra relación. Colgué el teléfono sabiendo que en menos de 24 horas el mundo de Priscila se vendría abajo. El miércoles 14 de septiembre empezó con una calma que me recordó a esos momentos de silencio antes de un terremoto. Mientras me tomaba el café en la terraza, viendo cómo el sol iluminaba Sevilla, sabía que en algún sitio Víctor Vázquez Flores estaría viendo las pruebas que le había enviado Ariel. A las 8:30 de la mañana, me llegó un mensaje de Ariel. Víctor ha recibido el material. Está fatal. Quiere hablar contigo para saber más. Sonreí. Ariel siempre había sido muy bueno en su trabajo, pero esta vez supo mantener la calma y no meterse en el tema personal. Le respondí, dile que sí. En un sitio público, Café Central, en la Plaza de Armas, a las 10:30. No le digas quién eres hasta que veas cómo está. Mientras me vestía, sentí algo raro, entre ganas de ver qué pasaba y tristeza. Por un lado, iba a ver cómo caía la mentira que mi hija había construido. Por otro lado, sabía que un chico que no se lo merecía iba a ver cómo sus sueños se rompían por culpa de la persona en la que confiaba. A las 10 me fui a una cafetería que estaba enfrente del Café Central, para poder ver a Víctor y a Ariel sin que me vieran. Pedí un café y un croissant, pero sabía que no me comería nada. Víctor llegó 5 minutos tarde. Estaba fatal. Parecía otra persona. Su traje, que siempre estaba perfecto, estaba arrugado. Tenía los ojos rojos de no dormir y el pelo sin peinar. Ariel ya estaba sentado en una mesa. Vi cómo Ariel se levantó para saludarlo. Víctor se sentó como un robot. Aunque no podía escuchar lo que decían, veía cómo se movían y sabía lo que estaba pasando. Ariel hablaba despacio y serio, señalando una carpeta que tenía en la mesa. Víctor asentía, temblando, mientras miraba los papeles. En un momento dado, Víctor se puso las manos en la cabeza, como si le fuera a explotar. Estaba llorando. Ariel se acercó y le habló como intentando consolarlo. Estuvieron hablando 47 minutos. Cuando terminaron, Víctor le dio la mano a Ariel, agradecido y destrozado a la vez. Salió del café como si le hubieran dicho que se iba a morir. 20 minutos después, Ariel vino a verme. ¿Qué tal?, le pregunté, aunque ya me imaginaba lo que me iba a decir. Fatal, pero agradecido, respondió Ariel sentándose. Primero no quería creerse nada. Buscaba explicaciones para todo. Pero cuando le he puesto la grabación del 5 de septiembre, se ha hundido.
La grabación donde decía que se casaba por dinero. Esa grabación, en cuanto ha escuchado la voz de Priscila y la parte de Rafael, ha empezado a llorar sin parar, me dijo Ariel. Me ha contado que últimamente la veía rara, pero pensaba que era por el estrés de la boda. ¿Qué cosas raras hacía? Estaba más fría, no le interesaba hablar del futuro de la empresa, gastaba dinero en cosas que no tenían sentido. También me ha dicho que, en el viaje de novios, ella quería dormir en habitaciones separadas para mantener la chispa. Me quedé sorprendido. No pensaba que Priscila fuera tan fría. ¿Le has dicho qué tiene que hacer?, le pregunté. Le he dicho que hable con un abogado antes de hablar con Priscila, porque ella es dueña de la mitad de la empresa y podría intentar quitarle dinero, me dijo Ariel. También le he dicho que coja los documentos importantes antes de que ella se entere de que lo sabe todo. ¿Ha dicho algo de hablar conmigo? Sí. Me ha preguntado quién soy y cómo he conseguido las pruebas. Le he dicho que tengo gente que me ayuda y que no quieren que se sepa quiénes son, pero que lo hemos hecho para protegerlo, no para vengarnos. ¿Se lo ha creído? A medias. Rubén cree que alguien de la familia está metido en esto, pero está demasiado mal para pensar en eso ahora. A las 12 del mediodía, mientras comía en casa, me llamó Priscila, histérica. «Papá, Víctor está actuando fatal», gritó sin saludar. Se ha ido de casa sin decirme nada y no me coge el teléfono. Igual tiene mucho trabajo, le dije tranquilo. Los primeros días después de la boda son complicados. No, esto es diferente, me dijo histérica. Anoche ni me tocó. Estuvimos en la misma cama y como si no existiera. Priscila, deberías hablar con él, le dije. Hablar es lo mejor. He intentado hablar, pero cada vez que le pregunto qué pasa, me mira raro, me da miedo, me confesó. ¿Miedo? ¿De qué?, le pregunté. Como si supiera algo de mí y estuviera esperando para decírmelo, murmuró temblando. ¿Y hay algo que él pudiera saber?, le pregunté. Se quedó callada casi medio minuto. Estaba pensando en todo lo malo que había hecho. «Papá, ¿por qué me preguntas eso?», me dijo asustada. «Si tienes miedo de que tu marido sepa algo, es que algo hay», le respondí. «No he hecho nada malo», gritó. Pero no se lo creía ni ella. «Entonces no tienes de qué preocuparte», le dije tranquilo. «Si os queréis, todo se arregla». «Papá, necesito que me ayudes», me suplicó. «Si Víctor piensa en hacer algo malo, necesito que le hables. Dile que somos una familia normal». «¿Y qué le digo?», le pregunté. «Que le quiero. Que lo que dije en la boda fue por el estrés. Que somos una familia normal con problemas normales. Priscila», le dije tranquilo, «no puedo mentirle a tu marido. Él tiene que saber la verdad». «¿Qué quieres decir con la verdad?», me preguntó. «Que si Víctor te pregunta algo, no voy a protegerte de las consecuencias de tus actos». Gritó de miedo. «Papá, por favor», me suplicó. «Soy tu hija». «Sí», le dije. «Y por eso no voy a permitir que sigas mintiendo. Tienes que saber quién eres de verdad. Y Víctor también. Me va a pedir el divorcio», gritó desesperada. «Esa», le respondí frío. «Será su decisión». Colgué y apagué el teléfono. Necesitaba que sintiera la desesperación antes de que hiciera algo que me fastidiara el plan. Todo se había puesto en marcha y ya no podía parar. El 15 de septiembre de 2023 será un día que nunca olvidaré. No solo porque ese día se supo la verdad, sino porque vi cómo una vida construida sobre mentiras se derrumbaba como un castillo de naipes. A las 7 de la mañana sonó el teléfono. Era Agustina, preocupada. «Rubén, ¿qué está pasando?», me preguntó. «Mónica me ha llamado, histérica, diciendo que Priscila está fatal y que tú tienes algo que ver». «Buenos días, Agustina», le dije tranquilo. «¿Qué te ha contado Mónica?». «Dice que Víctor llegó anoche con fotos y papeles, que le dijo a Priscila que le había puesto los cuernos y que ella está fatal», me contó Agustina. «También dice que le has quitado el dinero y que cree que estás detrás de todo esto». «¿Y tú qué piensas?», le pregunté. Agustina se quedó callada un rato. «Rubén, conozco a mi sobrina de toda la vida. También sé cómo es Mónica. Y te conozco a ti. Si has dejado de hablar con Priscila, es que ha hecho algo muy gordo. Siempre has sido muy lista. Agustina, en los próximos días se dirán muchas cosas», le dije. «No te creas nada hasta que sepas la verdad». «¿La verdad es que Priscila le ha puesto los cuernos a su marido?», me preguntó. «La verdad se verá sola», le respondí. «Pero te aseguro que esto es culpa de Priscila». A las 9 de la mañana,
Me llamó Ariel. Rubén, Víctor me ha llamado después de hablar con su mujer, me dijo Ariel. Me ha dicho que te cuente lo que ha pasado, porque cree que tú has tenido algo que ver. ¿Qué pasó? Víctor llegó a casa a las 6 de la tarde con todo lo que le habíamos dado. Priscila estaba preparando la cena, como si nada. Le pidió que se sentara porque quería hablar con ella, me contó Ariel. ¿Qué hizo ella al principio? Intentó estar tranquila. Cuando vio las fotos de ella entrando al edificio de Rafael, dijo que eran clases de gimnasia, pero cuando le puso la grabación, se derrumbó. Me imaginaba la escena, Priscila escuchando su propia voz, diciendo que se casaba por dinero y que le gustaba Rafael. La vergüenza que debió sentir al saber que la habían grabado. ¿Qué dijo para defenderse?, le pregunté. Al principio, que no era verdad. Luego, que la grabación estaba sacada de contexto, que nunca le había sido infiel, me dijo Ariel. Pero cuando Víctor le enseñó las facturas de las cenas pagadas con la tarjeta de la empresa, los regalos para Rafael, las reservas de hotel, empezó a llorar y a decir que se había equivocado, que no quería a Rafael, que había sido el estrés de la boda. Le suplicó que la perdonara, que dejaba de ver al entrenador. Hasta le dijo que le daba su parte de la empresa. ¿Qué hizo Víctor? Se puso frío. No me lo esperaba, me dijo Ariel. Le dijo que no era solo por los cuernos, sino porque era una mentirosa. Le dijo que sabía lo de la conversación donde hablaba del matrimonio como un negocio. Eso me gustó y me dio pena a la vez. Me gustó que Víctor fuera fuerte. Me dio pena que tuviera que madurar tan rápido. ¿Qué decidió al final?, le pregunté. Ya lo sabía. Le dijo que el matrimonio se había acabado, que no podía confiar en ella. Le dio 24 horas para irse de la casa y le dijo que se iba a divorciar. Entonces Priscila empezó a gritar, a llorar, a decir que se iba a hacer daño. Víctor tuvo que llamar a Mónica para que la cuidara. Él se fue a un hotel. Terminó Ariel. A las 11 de la mañana, sonó el teléfono. Era Priscila, llamando desde el teléfono de Mónica. «Papá, por favor, cógeme el teléfono», gritó llorando. «Todo se ha acabado. Víctor me va a dejar. Dice que se va a divorciar de mí». Priscila respiró hondo. «Dime qué ha pasado. Él lo sabe todo», le dije. «Tiene fotos, grabaciones, papeles. Sabe lo de Rafael, lo de las cenas, lo del dinero. ¿Es verdad?», le pregunté. «Eso no importa», gritó desesperada. «Lo que importa es que se ha acabado mi matrimonio, que lo voy a perder todo. La casa, la empresa, todo». «Priscila, me sorprende que te preocupes por el dinero», le dije. «¿No te preocupa el daño que le has hecho a Víctor?». «Claro que me preocupa, Víctor», me dijo, pero no sonaba sincera. «Pero papá, necesito tu ayuda. Necesito que hables con él. Que le digas que puedo cambiar». «¿Cambiar qué?», le pregunté. «Todo. Mi forma de ser, lo que he hecho», me dijo. «Dejo de ver a Rafael. Le doy mi parte de la empresa. Hacemos terapia, lo que sea». «Priscila, ¿de verdad crees que Víctor va a confiar en ti?», le pregunté. «Pero la gente puede cambiar», me dijo desesperada. «Puedo ser la mujer que él necesita». «¿La mujer que él necesita o la mujer que necesita ser para seguir viviendo bien?», le pregunté. Se quedó callada. Sabía que había dicho demasiado. «Papá, por favor», murmuró. «Soy tu hija. Ayúdame en este momento». «Priscila, te he estado ayudando durante 28 años», le respondí. «Te he dado dinero, cariño, oportunidades, pero no puedo ayudarte a escapar de las consecuencias de tus actos, cuando has hecho daño a otras personas». «Pero lo voy a perder todo», gritó histérica. «Sí», le dije. «Vas a perder todo lo que has construido sobre mentiras. Y eso te dará la oportunidad de saber quién eres de verdad, sin que nadie te ayude». «¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a ganar dinero?», me preguntó asustada. «Hago lo que tiene que hacer la mayoría de la gente: encontrar trabajo, alquilar algo que pueda pagar, vivir como la gente normal y pagar las facturas. No lo puedo hacer sola», dijo llorando. «Pues aprende», le respondí. «Porque Priscila, vas a estar sola de verdad. Sin mi dinero, sin el dinero de Víctor, sin tu madre. Solo tú enfrentando la realidad de lo que has creado». Colgué y me quedé en la cocina pensando en lo que sentía: alegría por ver que se hacía justicia, pena por Víctor y tristeza por mi hija, que la había perdido por su culpa. Por la tarde, Víctor me llamó. «Don Rubén», me dijo con una voz más madura. «Tenemos que hablar».
Esa conversación con Víctor fue muy dura. No porque discutiéramos, sino por el dolor que noté en su voz. Era un chico que hasta hace poco había sido mi yerno y que me había dado esperanzas de que mi hija fuera feliz. Don Rubén, quiero que sepa que no le guardo rencor, empezó Víctor. Sé que hizo lo que hizo para protegerme de una situación que podía haber durado años. Víctor, quiero pedirte perdón, le respondí, no por contarte la verdad, sino por no avisarte antes de la boda. Sabía lo que hacía Priscila y debí decírtelo antes de que te casaras. ¿Por qué no lo hizo?, me preguntó. Necesitaba estar seguro de lo que pensaba. Necesitaba pruebas y, si soy sincero, quería que Priscila llegara tan lejos que no pudiera decir que eran errores sin importancia, le dije. Entiendo, me dijo, aunque preferiría haber sabido la verdad antes de casarme. ¿Qué va a hacer ahora?, me preguntó. Ya he hablado con mi abogado, Ethan Padilla Manrique. Mañana me divorciaré por adulterio. Tengo todo lo que necesito gracias a su investigación, me explicó Víctor. También voy a intentar recuperar la empresa que le di a Priscila. Será complicado. Ethan dice que no, porque tenemos pruebas de que ella usó dinero de la empresa para sus cosas. Eso es malversación de fondos, me dijo sabiendo mucho de leyes. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté. Me voy de España, don Rubén, me dijo. Tengo ofertas de trabajo en Chile. Es el momento de irme y dejar todo atrás. Me dio mucha pena. Víctor había sido como un hijo para mí. Su partida era el final del matrimonio con mi hija, y también el final de una relación que me importaba mucho. ¿Cuándo te vas?, le pregunté. En cuanto me divorcie. Ethan dice que con las pruebas que tenemos, en 3 meses estará todo listo, me dijo. En enero estaré en Santiago. Víctor, siempre serás parte de mi familia. Pase lo que pase, le dije. Gracias, don Rubén. Eso significa mucho, me respondió aguantando las lágrimas. Ha sido mejor padre para mí que el mío. Después de esa conversación, me quedé pensando en todo lo que había pasado. Un matrimonio roto, un chico que tenía que irse de su país, una familia destrozada y mi hija pagando por lo que había hecho. En los 6 meses siguientes, desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, vi cómo se derrumbaba la vida de Priscila. Mónica me contaba cómo estaba, no porque le importara, sino para que viera lo mal que estaba Priscila e intentara ayudarla. Rubén, tu hija vive en mi sofá desde hace 2 meses, me contó Mónica. No encuentra trabajo porque está deprimida y tiene ataques de pánico. Los medicamentos la dejan fatal. ¿Está bien atendida?, le pregunté. Sí, va a la doctora Guzmán Vega 2 veces por semana. Pero los médicos dicen que tardará mucho, me explicó Mónica. Ha ido a entrevistas, pero cuando le preguntan por qué no ha trabajado después de casarse, se pone fatal. Además, todo el mundo sabe lo del divorcio. Su reputación está por los suelos, me contó. En febrero de 2024, me enteré de que Víctor se había divorciado y se había ido a Chile. Había recuperado la empresa, había vendido sus cosas y había dejado todo atrás. Entonces, en marzo de 2024, decidí hacer lo que llevaba pensando durante meses. A pesar de todo, Priscila seguía siendo mi hija y tenía que darle una oportunidad. La llamé por teléfono. Su voz era otra, apagada, sin ganas de nada. Priscila, soy papá, le dije. Se quedó callada casi 1 minuto. La oía respirar. Papá, murmuró, y esa palabra significaba todo lo malo que había hecho. Quiero que vengas a mi casa el sábado. Tenemos que hablar, le dije. ¿Me vas a dar otra oportunidad?, me preguntó. Voy a darte la oportunidad de ganarte una segunda oportunidad, le dije. Pero tendrás que cumplir unas condiciones. Si no las cumples, será la última vez que hablemos. Acepto, me dijo. El sábado a las 4 de la tarde. Ven sola, sin tu madre, sin abogados, solo tú y yo hablando de cómo puedes rehacer tu vida, le expliqué. Estaré allí, me dijo con ganas. Después de colgar me senté en la terraza viendo el atardecer y pensando en lo que pasaría. No sería fácil, tendría que demostrar que se merecía mi ayuda y que podía ser responsable y honesta. Tendría que ir al psicólogo, encontrar un trabajo y ser independiente durante 1 año. Sabía que sería difícil, pero también sabía que era su única oportunidad de cambiar. El sábado llegó con un sol que había visto muchas veces en mi vida. Mientras preparaba café para 2, sentía nervios y ganas de que todo saliera bien. Esta conversación cambiaría su vida. A las 4 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y casi no reconocí a Priscila. Había perdido peso.
Tenía el pelo recogido y llevaba vaqueros y una camisa que no eran de marca. Lo más importante era su cara. Ya no era arrogante, era humilde. «Hola, papá», me dijo con voz suave. «Priscila, siéntate en el salón», le dije. Se sentó en el sofá esperando a que hablara. Sabía que la cosa iba en serio y no intentaría manipularme. «Antes de empezar, quiero que entiendas algo», le dije. «No voy a perdonarte sin más. Vas a tener que demostrar que mereces otra oportunidad. ¿Entiendes?» «Sí, papá», me dijo. «¿Lo entiendes de verdad, Priscila? Porque durante 28 años has vivido sabiendo que, pasara lo que pasara, alguien te ayudaría. Tu madre, yo, Víctor. Eso se ha acabado». Le expliqué. «Lo sé», me respondió mirándome a los ojos. «Estos 6 meses han sido lo peor de mi vida. Pero también he aprendido mucho. Sé quién soy de verdad, cuando no tengo el dinero de nadie». «Cuéntame qué has estado haciendo», le pedí. «Desde enero trabajo en una zapatería en la calle Sierpes», empezó a contar con sinceridad. 8 horas al día, de lunes a sábado, vendiendo zapatos por 900 euros al mes. Es agotador. Me duelen los pies y hay clientes que me tratan mal. ¿Y dónde vives?» «Alquilo una habitación en Triana por 300 euros. Comparto cocina y baño con 2 estudiantes que son mucho más jóvenes que yo», siguió sin exagerar. «Solo contando la verdad, cocino. Lavo mi ropa, pago mis facturas por primera vez en mi vida». «¿Cómo te sientes viviendo así?» «Al principio fue horrible», reconoció. «Lloraba todas las noches. Me sentía humillada, enfadada, como si el mundo no me tratara bien, pero la doctora Vega me ayudó a entender que eso era porque siempre había tenido muchos privilegios». «¿Sigues yendo al psicólogo?» «Sí, 2 veces a la semana. Pago 120 euros cada sesión, así que me gasto mucho dinero», me explicó. «Pero lo necesito. He tenido que dejar de hacer cosas que hacía siempre». «¿Qué cosas?» «Manipular a la gente, mentir, pensar que me merezco todo. No hacerme responsable de mis actos», me dijo. «También he entendido que traté a Víctor como si fuera un objeto, no una persona. Al hablar de Víctor, me dio pena». «¿Has hablado con él desde que se fue a Chile?» «No. Y no debo hacerlo», me respondió. «La doctora Vega me ha dicho que eso sería seguir manipulando. Él tiene que rehacer su vida sin que yo le moleste». «¿Y Rafael?» «Dejé de verle en cuanto Víctor me lo dijo», me contestó. «Cambié mis costumbres. No voy a los sitios donde puedo encontrarle. Borré su número». Esa relación era una forma de escapar de mis problemas. «Priscila, tengo que preguntarte algo», le dije preparándome para lo peor. «¿Entiendes de verdad lo que hiciste no solo a Víctor, sino a toda la familia? ¿O solo dices lo que quiero oír?» Se quedó callada un rato pensando en la pregunta. Cuando me respondió, su voz temblaba. «Papá, he tenido tiempo de pensar en todo lo que he hecho. He entendido que no solo engañé a Víctor, sino que te usé como si fueras un banco mientras te despreciaba. Humillarte en mi boda fue lo peor que pude hacer», empezó a llorar. «Sigue», le dije. «He entendido que destrocé la vida de un buen hombre, que destrocé la reputación de la familia, que no aproveché las oportunidades que me diste para ser mejor persona». Siguió llorando. «Y sé que nada de lo que haga ahora puede arreglarlo. Solo puedo intentar ser diferente para no volver a hacer daño a la gente que quiero. Y estoy dispuesta a hacerlo, me perdones o no». «¿Estás dispuesta a hacer eso aunque no te perdone?», le pregunté. «Sí», me respondió, «porque ser mejor persona no es para que me perdonen o para ganar algo. Es para hacerme responsable de lo que he hecho». Durante la siguiente hora, hablamos de las condiciones que tenía que cumplir: seguir trabajando, ser independiente, seguir yendo al psicólogo. Más importante aún, tenía que demostrar que era buena persona. No la perdonaría de inmediato. «Priscila, las cosas no volverán a ser como antes», le dije. «Ha pasado mucho y se ha perdido la confianza. Pero si cambias de verdad, podemos tener una relación diferente basada en el respeto y la honestidad». «Lo entiendo y lo acepto», me respondió. «Te llamaré una vez al mes para ver cómo vas. Lo demás depende de ti», le dije. Cuando se fue, me quedé en la terraza pensando en si tenía esperanza o no. Había visto algo en sus ojos que no había visto en años: humildad y ganas de cambiar. Hoy, 8 meses después, Priscila sigue trabajando en la zapatería, sigue viviendo sola, sigue yendo al psicólogo y sigue cumpliendo las condiciones. Nuestra relación es diferente, más seria, pero también más sincera. He aprendido que ser padre no es proteger a los hijos de lo malo, sino enseñarles que todo tiene consecuencias, y que el amor significa dejar que los hijos aprendan las lecciones de la vida.
Priscila perdió un matrimonio, dinero y una buena vida, pero ganó algo que nunca había tenido, la oportunidad de saber quién era de verdad. Y yo aprendí que la mejor venganza no es destruir al enemigo, sino darle la oportunidad de ser mejor. Si te ha gustado esta historia, dale al me gusta, suscríbete y comenta. Para escuchar más historias, haz clic aquí. Gracias.